La sensación de que nuestras vidas van a cambiar después de la emergencia sanitaria comienza a asentarse entre nosotros, pero no solo es una percepción. Las dinámicas sociales de las ciudades sin duda van a cambiar a partir de la pandemia del COVID-19. Los ciudadanos tendremos que adaptarnos a nuevas formas de convivencia. Y para conversar sobre este tema hemos invitado hoy a Fernando Carrión, experto urbanista, así que lo saludamos a esta hora de la mañana. Fernando, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. A su criterio, ¿qué tan drástico será este cambio, tomando en cuenta que el virus no se va a ir cuando termine la cuarentena? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Sí, uno tiene que plantearse qué va a ocurrir también en el día después de esta pandemia, que no va a ser una cosa de un corte, ya se acaba la pandemia y inmediatamente tenemos otra vida. Va a ser una cosa paulatina, porque al principio empezaremos a tener reuniones máximo de 50 personas, es decir, ir a un concierto, al cine, a un partido de fútbol, eso no va a ser posible. Incluso las clases paulatinamente se irán incorporando. Las personas de la tercera edad también se demorarán en incorporarse plenamente hasta que por lo menos tengamos una vacuna, que da la impresión que eso no será sino hasta de aquí a un año. Entonces ahí vienen las preguntas claves, una sobre la economía, que será un impacto quizás más inmediato. Hay cálculos que señalan que luego de la pandemia tendremos una contracción económica entre un 6 y un 10%, que si en el caso del Ecuador vemos un 7-8%, estamos hablando de 7.000 millones de dólares, una cantidad muy grande. Que habrá una contracción también en el empleo. La OIT señala que América Latina perderá 35 millones de empleos. Los Estados Unidos ya ha perdido en este momento 12 millones de empleos y eso está significando también una reducción de las remesas, principalmente hacia América Latina, porque los primeros empleos que se han perdido en los Estados Unidos tienen que ver con el empleo latino. Entonces, por un lado está esta cosa económica que se va a sentir, yo diría, un plazo relativamente corto, si no estamos sintiendo ya. Pero por otro lado también en términos de las ciudades. Las ciudades han sido muy golpeadas, las ciudades del espacio público. Yo creo que esta enfermedad es una enfermedad urbana. ¿Y por qué esto? Porque es la típica enfermedad que se produce a través del contagio de una persona con otra persona. Si nosotros vemos que en América Latina el 84% de la población vive en ciudades, obviamente que esta es una enfermedad que está concentrada en las ciudades. Haciendo referencia hoy día entonces... el espacio público está satanizado. El que está en el espacio público incluso es condenado a prisión, se lo criminaliza. Y el espacio público es la ciudad, el espacio público es el espacio de encuentro con las personas. El espacio público va a cambiar y yo ya veo aquí por lo menos 3 cambios. Uno, lo que está pasando con las calles, con las plazas, los parques que se están cerrando y poco a poco se irán abriendo. Uno segundo son los medios de comunicación y las redes sociales. Por ejemplo, lo que estamos viendo este rato en este canal de televisión ya es la presencia mía a partir de Skype. Incluso nosotros hemos visto en el mismo canal que las presentadoras ya lo hacen de manera directa a través de estas nuevas aplicaciones. En sus casas. En tercer lugar, han aparecido un conjunto de aplicaciones generales tipo Zoom, Blackboard, etcétera, donde se están reuniendo en aulas virtuales muchísima gente. Ahora, tomando en cuenta esto, Fernando, ¿el distanciamiento social deberá mantenerse y qué tan fácil será tomando en cuenta que en países latinoamericanos como el nuestro, parte de la cultura es saludarse con beso, abrazarse, ser muy afectivos? Eso va a ser un cambio notable. De hecho, ya está ocurriendo. Nosotros hemos sido muy querendones, por decirlo de alguna manera. Siempre saludamos con la mano, con el abrazo, con el beso. Pero eso ya va a desaparecer. Vamos a tener incluso una mascarilla. Antes se usaba sombrero, se usaba paletó, por decirlo de alguna manera. Ahora va a ser la mascarilla. Entonces, todas estas cosas están cambiando sustancialmente. Esto que empezó en Wuhan, en China, y los chinos tienen el proverbio de que el aleteo de una mariposa se siente al otro lado del mundo, ha sido clarísimo. Hemos pasado de una ciudad de 11 millones y medio de habitantes como es Wuhan, es decir, una gran ciudad, a regarse por todo el mundo. Este rato están
en 190 países de los 193 que tienen reconocido Naciones Unidas. Es decir, es francamente una pandemia global. Ahora, esto de la reclusión, quédate en casa, también tiene sus problemas, porque cuando uno le dice quédate en su casa y uno no tiene casa, pues ahí viene un problema. O cuando uno le dice quédate en tu casa y esa casa tiene un hacinamiento muy alto, viven en un cuarto 6, 7 personas. Lo que está ocurriendo es que el espacio del contagio, que era principalmente el espacio público, se está trasladando al espacio doméstico. Yo creo que aquí en ciudades como las de América Latina, donde más o menos entre el 25 y el 30% vive en suburbios, vive en barrios periféricos, yo creo que no debería ser el quedarse en casa, sino quedarse en el condominio, quedarse en el barrio, donde puede ser una unidad residencial mucho mejor para el control del contagio. Ahora, la jornada laboral, por ejemplo, ¿podría modificarse luego de que pase la epidemia, tomando en cuenta que podría aplicarse, no sé, más teletrabajo, que en esta época ha servido mucho a empresas para que no paralicen completamente sus actividades? El otro día escuchaba una entrevista que le hacían a una profesora de Harvard, experta justamente en telemática y vinculada al tema laboral. Y ella lo que decía es que dentro de los próximos 10 años la gran oferta laboral va a venir justamente de esta nueva modalidad. Ella hablaba de 3.000 millones de empleos que se generarían a partir de esto. En otras palabras, yo creo que vamos a tener un paso de una ciudad real, que es esta del abrazo, del beso que hablábamos hace un momento en el espacio público, la plaza, la calle, etcétera, a una ciudad virtual que se va a desarrollar principalmente en las plataformas donde se desarrollarán muchas actividades. Hasta ahora básicamente han sido las actividades bancarias, algo de reemplazo al correo, etcétera, etcétera. Pero hoy día me parece que esta ciudad virtual va a tener un peso considerable y creo que debemos empezar a preocuparnos de esto. También leía un artículo ayer donde decían que en este último siglo hemos tenido 9 epidemias de características muy fuertes. Yo creo que si dentro de la planificación urbana de nuestras ciudades no incorporamos salumbristas para que empecemos a pensar las ciudades desde la higiene, desde la salud, etcétera, nos vamos a encontrar dentro de un par de años con una epidemia prácticamente parecida. Ahora, ¿cómo deberemos movilizarnos? ¿Habrá personas que tal vez dejen de utilizar el transporte público por miedo a, no sé, a contagiarse, o tal vez decidan utilizar medios alternativos para movilizarse? Esta es otra cosa interesante. Me da la impresión que con las políticas de transporte y movilidad que se han implantado en el país en estos 15 días, 20 días, y en el mundo desde hace aproximadamente 2 meses y medio, estamos regresando al sedentarismo, me parece. Pero un sedentarismo totalmente distinto, porque este es un sedentarismo con muchísima articulación social. Por eso a mí no me gusta el concepto este que se ha utilizado de la separación social, de la distancia social. Yo creo que lo que se está haciendo es construyendo una distancia social totalmente distinta. Lo que tenemos que hacer es tener una reducción de la proximidad física entre las personas, pero incrementar la densidad social en el sentido de que estemos mucho más articulados ahora que ayer. Y básicamente en esto serán las nuevas tecnologías. Rápidamente, Fernando, entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos los ciudadanos? El desafío va a ser construir nuevas ciudades. Y aquí pongo quizás 2 cosas. Uno, la planificación urbana moderna que nació en la Revolución Industrial, que nos planteó esto que se denomina los usos de suelo, aquí la industria, acá el trabajo, acá la administración, que era básicamente para no afectar a los trabajadores con la contaminación. Hoy día tiene que ser algo parecido y está surgiendo en París con la alcaldesa Anne Hidalgo algo muy interesante. La ciudad del cuarto de hora, la ciudad de los 15 minutos. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Recuperar el barrio. En el barrio tendríamos que tener los servicios de salud, los servicios esenciales del consumo, los servicios del trabajo, etcétera, pero a una distancia no mayor a 15 minutos en bicicleta. Esa es la tesis que hoy día me da la impresión que está surgiendo en París, y es una tesis que yo creo que se va a generalizar. Por eso lo que yo decía hace un momento, que eso de enclaustrarse en casa, de quédate en casa, de pronto podría ser mucho más interesante quedarse en espacios de este tipo, construidos de esta manera, con salubristas, con economistas, con gente que sabe este tipo de cuestiones. Qué interesante. Muchas gracias, Fernando, por esta entrevista. Tendremos entonces que acostumbrarnos a nuevas formas de relacionarnos, a adquirir nuevos hábitos, a cambiar algunos aspectos de nuestra rutina. Todo esto en pro de nuestra salud. Hacemos aquí una pausa.